Las fuertes lluvias de las últimas horas desbordaron ríos y causaron inundaciones en Santa Rosa y Machala, provincia de El Oro. Además, la alerta de tormentas se mantendrá hasta el 25 de febrero en todo el país. Reportes oficiales dicen que el cartel Jalisco Nueva Generación actúa en Ecuador desde el año 2014 y desde 2022 tejió una alianza con los Lobos que le permitió afianzarse en negocios ilícitos en el país. La ola de violencia que se desató en México tras la muerte de alias Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación, ya deja 61 muertos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Estados Unidos ayudó a localizar al narco. Según un informe del IES, hay un exceso de personal médico en sus hospitales. Por ejemplo, más de 700 en los centros de especialidades. Los gremios refutan este cálculo asegurando que faltan 400 médicos. Las reformas al COOTAD ya están publicadas en el registro oficial. Desde junio próximo, las alcaldías y prefecturas deberán aumentar sus gastos de inversión al 65% y para 2028 llegar al 70%. 215 productos ecuatorianos como el cacao y el banano no pagarán los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entrarán en vigencia este martes. Otros productos como el camarón y las flores sí tendrán la sobretasa. 4 grandes ciudades de la costa este de Estados Unidos están en emergencia por la potente nevada que obligó a cancelar 5,000 vuelos. Hay escuelas y museos cerrados. El Tribunal Electoral de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aceptó la candidatura de Francisco Egas y niega la participación de Esteban Paz, dirigente que ha reclamado por la transparencia del proceso. Las intensas lluvias continúan en varios puntos del país y siguen causando daños. Tenemos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas y los pronósticos del Instituto de Meteorología para el transcurso de esta semana. Amigos, lunes 23 de febrero comenzamos ya con una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Buenas noches y bienvenidos. Invierno. Golpe a 6 provincias. Comenzamos hablando del cantón Santa Rosa en la provincia del Oro, que amaneció bajo el agua tras 9 horas de lluvia continua. 2 ríos desbordados, barrios anegados, filas de vehículos varados y cultivos afectados marcan una jornada que obliga a activar albergues y a redoblar el trabajo de bombeo en medio de la emergencia. Fabricio Lapo nos muestra el panorama. 9 horas de lluvia continua fueron suficientes para que este lunes Santa Rosa en la provincia de El Oro quede bajo el agua. El desbordamiento del río Pindal sorprendió a los conductores en el ingreso a la ciudad. La vía terminó inundada y el tránsito colapsó. Filas de vehículos superaron el kilómetro tanto en la entrada como en la salida del cantón. En el centro, la situación fue aún más crítica. En el barrio La Libertad, los habitantes salían de sus casas con el agua a la cintura. En el interior, el nivel alcanzó hasta 50 centímetros. Los enseres flotaban, las familias reaccionaban como podían, subían electrodomésticos a mesas y mesones para evitar que se dañen y trataban de rescatar lo indispensable. Tuve que levantarme esas horas, ayudar a pedir auxilio para que me dejen ayudar a alzar, porque yo soy solita. Y eso entró ya más o menos a golpe de 3, 4 de la mañana entró. Con el paso de las horas, las 8 estaciones de bombeo distribuidas en la ciudad consiguieron evacuar el agua de 50 barrios. Sin embargo, al menos 12 sectores continuaban anegados. La crecida también dejó lodo y palizada en el puente sobre el río Santa Rosa, donde maquinaria municipal realiza la limpieza. El conflicto que tenemos ahorita en el puente, parece que tenemos un daño estructural en el tema del puente. La gran cantidad de volumen de agua que hemos tenido, pues de una u otra manera ha socavado sus cimientos. Frente a la emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia activó 3 casas comunales como albergues temporales. Otro afluente que bordea la ciudad, el río Buenavista, también se desbordó en el sector de La Victoria. Al menos 50 viviendas resultaron afectadas, además de aproximadamente 500 hectáreas de cultivos de banano y cacao.
Los trabajos de mantenimiento y limpieza de sedimentos en la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón registraron fallas técnicas y decisiones que pusieron en riesgo la mini central Toachi, que resultó inundada con costosos daños en sus sistemas eléctrico, electrónico y electromecánico. Lo informa Hernán Higuera. A prisa para salvar sus vidas, técnicos del cuarto de máquinas de la mini central Toachi huyen de la inundación que ocurrió el pasado jueves. Un mantenimiento emergente en la central Ayuriquín que buscaba el lavado del embalse para solucionar un problema de sedimentos que afectaba a las 10 comunidades beneficiadas por el proyecto terminó en este percance que obligó a parar las unidades de generación eléctrica. Según técnicos de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador que prefieren el anonimato, todo se debió al desconocimiento de la compleja interacción entre la presa, los túneles y las centrales. Sumadas decisiones de alto riesgo desencadenaron en el desbordamiento del agua, anegando el cuarto de máquinas, impactando el área de equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos, cuyos costos de reparación y recuperación se prevén altos para el Estado. Televistazo tuvo acceso a este documento donde se detalla que la intención era dirigir agua para poner en operación a una de las 3 turbinas de la central Ayuriquín, más abajo de la represa del río Toachi. Esa decisión se tomó fuera del plan de limpieza de sedimentos que estaba en marcha. El documento dice que la decisión y sus consecuencias pusieron en riesgo estructural a la represa y sus túneles. Selex se guardó esta información hasta hoy, que contestó un pedido de este noticiero por WhatsApp, en el que se admite que el hecho ocurrió y a la inundación la llaman acumulación temporal de agua, fruto del desbordamiento de la represa, aunque no admiten que eso no debería pasar. Y se minimiza los daños aunque aún se realiza la verificación de los equipos. Los técnicos que no apoyaron este método de mantenimiento piden una visita a las instalaciones para constatar los daños causados. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, mantiene la alerta de lluvias y tormentas para hoy, mañana y también el miércoles 25 de febrero. Vamos a revisar ahora en el caso de la costa, donde habrá lluvias entre niveles medio alto y también muy alto. Recordarles, amigos, que el amarillo es para el nivel medio, el naranja para el nivel alto y el rojo para nivel muy alto. ¿Cuáles son las provincias donde habrán estos niveles de emergencias y lluvias? Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, prácticamente todo el perfil costanero del Ecuador. En la sierra lloverá con niveles similares en las provincias siguientes: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y también la provincia de Loja. Reitero, nivel medio alto y muy alto. En el caso de la Amazonía se esperan precipitaciones en toda la región entre niveles medio y también el nivel alto, es decir, el color naranja. En Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y también en el sur, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Ahora, en el caso de Galápagos, lloverá en las siguientes islas. Estamos hablando de Isabela, Fernandina y también en la isla Santa Cruz, donde el nivel de precipitaciones es medio y también alto. Y mucha atención con esto, amigos, porque hay riesgos de descargas eléctricas, también de deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, acumulación de agua, como lo acabamos de ver en el reportaje anterior, caída de árboles y por supuesto niebla. Por eso se recomienda evitar zonas inestables y no solo eso, también informarse a través de los canales oficiales. De hecho, estos datos los pueden consultar también en nuestra web ecuavisa.com. Y hablando del clima en lo internacional, la costa este de los Estados Unidos soporta desde la tarde del domingo una de las tormentas de nieve más fuertes de esta temporada. Nueva York se declaró en emergencia y este lunes se cancelaron al menos 5,000 vuelos en esa ciudad, así como en Nueva Jersey, Filadelfia y también en Boston. Veamos. Son condiciones extremas por una severa tormenta de nieve con vientos con categoría de huracán y bajísimas temperaturas que tienen así a 7 estados en el noreste. Ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia tienen hoy temperaturas mínimas de 5 grados bajo cero. Pero más que el frío, es la nieve lo que obligó a paralizar actividades desde la tarde y noche del domingo.
Nueva York enfrenta una de las peores nevadas en 10 años, con acumulaciones promedio de 50 centímetros en el área de Central Park. Y así se ve la usualmente concurrida zona de Times Square en Manhattan. Autoridades locales pidieron a la gente permanecer en casa y no salir a menos que sea estrictamente necesario. Hay escuelas y museos cerrados. La ciudad fue declarada en emergencia y activaron planes de respuesta ante la acumulación de nieve en calles y en carreteras. La tormenta, que por lo intensa y la rapidez de su formación está clasificada como una bomba ciclónica, paralizó las operaciones en decenas de aeropuertos de la región. Hay más de 5.000 vuelos cancelados y centenares de retrasos este lunes. Mientras que las alertas por las nevadas se mantienen activas, por lo menos hasta esta noche y madrugada del martes. Alias Mencho, tentáculos en Ecuador. El cártel mexicano Jalisco Nueva Generación registra actividades de narcotráfico en Ecuador desde el año 2014. Según informes de inteligencia, consolidó su poder ya en el año 2022 en alianza con el grupo criminal Los Lobos para ampliar sus actividades delictivas, sobre todo a la minería ilegal, entre otros delitos. Paul Romero con el informe. Hablar del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación en Ecuador no es nuevo, menos para el sistema de inteligencia de la fuerza pública, que desde 2014 siguió su rastro cuando descubrió nexos con grupos criminales de Ecuador y Colombia. El asesinato de su cabecilla, alias Mencho, uno de los capos de la droga más buscados del continente, activa alertas en el país por eventuales repercusiones. Inteligencia militar y policial identificó al grupo armado Los Lobos como su principal aliado en Ecuador, que consolidó su actividad criminal de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, sicariato, entre otros delitos, en 2022, después del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, ordenado según informes policiales por su máximo cabecilla Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España. Los Lobos son la mayor organización de narcotráfico del Ecuador que contribuye significativamente a la violencia criminal, según un informe de Estados Unidos. Han estado implicados en narcotráfico, asesinatos a sueldo y extracción ilegal de oro, y además presta servicios de seguridad al cártel Jalisco Nueva Generación de México en apoyo a los esfuerzos de dominar las rutas de tráfico de cocaína en la ciudad portuaria ecuatoriana de Guayaquil, refiere el documento oficial. El cártel mexicano también mantiene nexos con el grupo criminal Los Tiguerones, liderado por William Alcíbar, alias Negro Willy, que fue capturado en octubre de 2024 en España, pero liberado el año pasado por falta de garantías del Estado ecuatoriano para su extradición. Además, Jalisco Nueva Generación integró a su red a los Chone Killers, Latin King, Mafia 18, organizaciones consideradas por el gobierno como terroristas. Con Colombia tiene nexos con el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional para el tráfico de cocaína, según informes de inteligencia. Y el operativo para detener al narco mexicano alias El Mencho, que terminó en su muerte, y la violencia posterior desatada en todo el país, dejó 61 muertos entre terroristas del cártel Jalisco Nueva Generación y miembros de fuerzas federales y la Fiscalía. El gobierno mexicano confirmó que para localizar al capo hicieron seguimiento a su pareja sentimental y tuvieron ayuda de Estados Unidos con información de inteligencia. Autoridades mexicanas confirmaron esta mañana que la intención del operativo del domingo en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, era la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, pero que quienes lo custodiaban abrieron fuego en un intento por huir, lo que obligó a fuerzas especiales del ejército a responder. 4 integrantes del cartel murieron en el sitio. Otros 3, incluido El Mencho, fallecieron a causa de las heridas durante el traslado en un helicóptero. El Mencho había sido localizado en una zona rural de la Sierra del Estado con base en información obtenida el viernes y el seguimiento a su pareja sentimental. Y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tuvieron apoyo de inteligencia de Estados Unidos. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. El entendimiento con Estados Unidos
se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. Y que mantienen el seguimiento a las células de la organización criminal ante la casi segura reconformación de sus líneas de liderazgo tras la caída del Mencho en una de las jornadas más violentas de los últimos años por la reacción posterior del cartel en casi todo el país. Personal de su seguridad. El subsecretario de Seguridad Federal, Omar García, reportó que la violencia desatada el domingo cobró la vida de 25 miembros de la Guardia Nacional, 30 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y otras 6 personas, elevando la cifra de muertos a 61. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que tras los hechos violentos ocurridos por la muerte de El Mencho, todas las carreteras del país están libres de bloqueos. Hasta ahora hay 70 detenidos tras los múltiples incendios de vehículos y otros hechos violentos en varios estados mexicanos. Los incendios de vehículos, gasolineras y supermercados en varios puntos de México continuaron anoche. Videos compartidos por usuarios muestran a gente realizando disparos hasta la madrugada. La violencia tras la muerte de El Mencho ocurrió en al menos 18 estados mexicanos, con 85 bloqueos en carreteras federales. Hasta ahora hay 70 personas detenidas. Hoy la situación está bajo control, así lo declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la Fiscalía y en los estados también. Para cualquier situación que se pudiera presentar, pues estaremos ahí. En la misma línea se pronunciaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y la gobernadora de Guanajuato, Lidia García, quienes afirmaron que todas las carreteras están abiertas y no existe ningún riesgo al transitar por vías estatales o federales. Como medida preventiva, se suspendieron las clases en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Y el gobierno del Estado de México suspendió actividades escolares en 14 municipios. Además, los aeropuertos de Manzanillo, Tepic, Guadalajara y Puerto Vallarta reportaron la cancelación de 325 vuelos nacionales e internacionales en medio de la incertidumbre. Volvemos con temas del país. Este lunes el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, sancionó a 2 asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana y archivó en cambio una denuncia presentada en contra de un parlamentario del movimiento oficialista. Paul Romero explica las razones de estas penalizaciones. El Consejo de Administración Legislativa CAL de mayoría oficialista sancionó este lunes a 2 legisladores de la Revolución Ciudadana por faltas administrativas graves y muy graves. 30 días de suspensión sin remuneración a Roberto Cuero por expresiones consideradas ofensivas en contra del legislador Sergio Peña. El tema empezó después de que se difundió en redes sociales un video de Cuero y su esposa agrediendo a militares. Los comentarios de Peña a esas publicaciones causaron que el legislador del correísmo responda en términos que el CAL consideró intimidatorios y por tanto una falta administrativa grave. Mientras que el asambleísta Ronald González fue sancionado con 31 días sin remuneración por falta administrativa muy grave, tras una queja presentada por el legislador Jorge Chamba. La resolución señala que la conducta de González constituye un hecho reincidente y práctica sistemática que afecta el correcto desarrollo de la actividad legislativa y el orden parlamentario. También el CAL archivó una queja en contra del asambleísta oficialista Andrés Castillo, presentada por la legisladora Liliana Durán, al no haberse probado infracción administrativa disciplinaria. Castillo cumple una sanción de 30 días sin remuneración por otra denuncia que sí consideró el CAL como falta administrativa por una queja de Coms Córdoba. IES. Atención en riesgo. Mientras miles de afiliados enfrentan dificultades para obtener turnos y la lista de espera quirúrgica supera las 13.000 personas, un informe técnico del IES revela cientos de puestos excedentes en varias unidades médicas. Pero, ¿cómo se explica esta contradicción? Carla Delgado preparó el siguiente reportaje sobre este tema. Mientras miles de afiliados denuncian falta de atención y turnos oportunos y la lista de espera para cirugía superan las 13.000, en la Seguridad Social internamente el IES maneja un plan de actualización de talento humano
que revela excedentes de personal. El informe técnico fechado el 6 de enero señala que solo en los hospitales de especialidad existirían 715 puestos en exceso. El documento también detalla excedentes en otras unidades como los hospitales generales, 365 puestos. Centros clínicos quirúrgicos ambulatorios, 314 puestos. Centros de especialidades, 239. Primer nivel tipo B, 42 puestos en exceso. Y primer nivel tipo C, 40 puestos en exceso. Solo entre estas categorías se suman 761 cargos en exceso. Lo preocupante, según la Federación Médica Ecuatoriana, es que el informe incluye mayoritariamente personal sanitario, médicos, enfermeras auxiliares y conductores de ambulancia. Absurdo pensar que pueda haber excesos en el personal de salud. Más bien, siempre estamos con el tema de déficit de personal de salud. Algo contradictorio según Carrasco, porque únicamente en médicos el déficit sería de al menos 400 profesionales. No va por ahí, señores de la Seguridad Social, arreglar los problemas de salud. Va por acabar con las dos variables fundamentales que están acabando con el sistema de salud. Uno, la mala gestión, y ustedes lo saben. Y segundo, la corrupción. El informe concluye que las unidades médicas con excedentes deberán justificar técnicamente cualquier nueva contratación y ajustarse al presupuesto aprobado para 2026. Televistazo solicitó una entrevista al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero afirmaron que no están autorizadas por ahora entrevistas. Y hablando del IES, 3 gremios médicos rechazan la reducción en los tiempos de atención que decidió el gobierno para pacientes del Seguro Social. Diego Puente informa que usuarios denuncian que el sistema incluye en esos límites embarazadas y enfermos renales. Más gremios médicos rechazan la reducción de la atención del tiempo de consulta médica de 20 a 10 minutos en el IES, que se implementó desde el viernes. El Colegio Médico Provincial del Guayas emitió este comunicado. Indica que la medida compromete la calidad de atención, limita la capacidad del médico para realizar una adecuada evaluación clínica, incrementa el riesgo de errores de diagnósticos y deshumaniza la atención al reducir el tiempo de escucha y análisis del paciente. La Federación Médica del Ecuador y el Colegio de Médicos de Pichincha también rechazaron la medida. Aunque el viernes, funcionarios del IES dijeron a Televistazo que esta reducción se iba a limitar a citas de seguimiento, de lectura de resultados o para entrega de recetas de enfermos crónicos. Este lunes, los pacientes denunciaron que, por sistema, fueron atendidos en 10 minutos para controles de embarazo y consultas por primera vez. Incluso con la reducción del tiempo en consultas, la falta de turnos persiste. María Cruz lleva 3 años buscando atención para su hijo. Y esto dice que aquí no hay, sino en Guayaquil. Ya se caduca ya 3 veces la resonancia que le mandan otra vez a hacer otra. Otros pacientes madrugan por semanas sin conseguir turnos. Eso pasa con Amparito Fuentes, que no consigue especialistas en el Carlos Andrade Marín. Ahí hace 2 semanas se instaló una sala improvisada de espera para evitar largas filas en los exteriores. Y ahorita los tienen como resguardados adentro. Primero, las 2 primeras semanas tuvieron plástico, como tapando a la gente. Y ahorita ya han puesto como Playbo para esconder a la gente. Los médicos indican que la situación no se resolverá con la reducción de tiempo de consulta, sino con cambios profundos que incluyen la contratación de más especialistas. Seguimos informando, amigos. Estamos también en vivo por nuestra app ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play. Y un ataque armado en un salón de eventos dejó 4 muertos y 3 heridos. Esto en el cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. El propietario del establecimiento es una de las víctimas. Veamos. La celebración fue interrumpida por una ráfaga de tiros. Pasadas las 20 horas del domingo 22 de febrero, al menos 6 sujetos armados irrumpieron en un salón de eventos ubicado en el centro de la parroquia Isla de Bejucal, en Los Ríos, y balearon a 7 personas. Según la policía del distrito Baba, el blanco del ataque era un ciudadano de 38 años quien registraba antecedentes por asesinato. Sin embargo, los disparos alcanzaron a otros presentes. Junto a él murieron 2 hombres de 39 y 21 años y también el propietario del establecimiento, William Vera, de 54 años. En medio del tiroteo resultaron heridos el hijo del dueño del local, una mujer de 40 años y un adolescente de tan solo 13 años. Yo estaba sentada en ese mueble cuando se escuchó la balacera.
Y nosotros nos fuimos para adentro, de decir, entramos para el patio. Porque nosotros pensábamos lo peor, parecía que esa gente se iban a meter a la casa, pero no pasó eso. El salón de eventos había sido inaugurado a inicios de este año. En la puerta principal y en las paredes aún se observan los impactos de los tiros. La policía acordonó la escena y levantó los restos de bala y no descarta que el hecho esté relacionado con una pugna entre organizaciones delictivas. La provincia de Los Ríos, corredor clave del narcotráfico, cumple 100 días militarizada, 150 objetivos en la mira y una reducción oficial de secuestros, extorsiones y también muertes violentas. Pero en los caseríos donde la droga se queda, la batalla por el territorio aún no termina. Los Ríos, con 13 cantones y casi 800.000 habitantes, es un territorio estratégico para cárteles del narcotráfico que usan la provincia como corredor vial que conecta la frontera norte con los puertos del perfil costanero y ruta obligada de la cocaína que sale hacia México y Estados Unidos. Los Lobos, aliados al cártel Jalisco Nueva Generación, y los Choneros, vinculados a Sinaloa, se disputan bodegas, territorios para microtráfico y control de rutas. El gobernador de Los Ríos indica que hay 150 objetivos en la mira, 35 de alto valor y 200 capturados en 100 días. Casi todos están relacionados al narcotráfico y sicariato. Pero siguen existiendo crímenes y masacres. Por supuesto, si usted sabe que esto no se soluciona de la noche a la mañana. El funcionario no revela cifras, pero asegura que los militares se cuadruplicaron con blindados, drones y canes. ¿Y cuando ustedes tengan que retirarse? Bueno, aquí hay una unidad permanente. Como yo le digo, lo que hemos venido es a fortalecer la presencia. En allanamientos hayan símbolos con la imagen de Pablo Escobar con la frase plata o plomo, reflejo de la violencia normalizada. Los operativos también se concentran en los caseríos donde venden droga al menudeo. En medio de la maleza, estas improvisadas covachas también son puntos críticos, no solo para el consumo de cocaína, también para el microtráfico. Y según trabajos de inteligencia, hasta estos lugares, los delincuentes también traen a los secuestrados. Los ciudadanos llamen al 131 de manera gratuita, sin identificarse. Nos entregan la información de lo que sucede en sus sectores e inmediatamente se actúa. ¿Quién recibe esa información y cómo hacen que no se filtre al crimen organizado? Bueno, los grupos que tenemos tanto en inteligencia militar como en inteligencia policial son los que han podido actuar inmediatamente. Según los uniformados, en 100 días han decomisado 5 toneladas de droga y casi 900 explosivos. Mundo. La invasión rusa a Ucrania cumple 4 años. La ofensiva ordenada por Vladimir Putin inició el 24 de febrero de 2022 y desde entonces ha logrado ocupar el 20% del territorio ucraniano. De la cifra de víctimas no hay datos oficiales, pero organismos estiman que han muerto 325.000 soldados rusos y 140.000 ucranianos. Merlis González nos cuenta que hoy el conflicto es una guerra de desgaste sin un final a la vista. Han pasado 4 años desde que Rusia inició su llamada Operación Militar Especial contra Ucrania, el conflicto bélico más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Vladimir Putin ordenó la invasión, según él, para recuperar territorios históricamente rusos, combatir a neonazis y evitar que Ucrania se uniera a la OTAN. Pero aunque los pronósticos indicaban que Rusia, uno de los países más poderosos del mundo, derrotaría fácilmente a Ucrania, el apoyo de Occidente ha fortalecido su defensa y Moscú solo se ha apoderado de 20% del país. Aparte de la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014, otros territorios ocupados son las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Mientras que las tropas ucranianas han logrado recuperar una zona del norte muy cerca de la capital Kiev, así como la región de Kharkov. Pero los ataques han sido brutales, dejando miles de fallecidos que ningún bando ha confirmado oficialmente.
Sin embargo, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que 325.000 soldados rusos han muerto en combate desde febrero de 2022 y otros 700.000 resultaron heridos. Mientras que del lado ucraniano reporta al menos 140.000 militares fallecidos y más de 400.000 heridos. Hay decenas de miles de bajas civiles, ciudades bombardeadas y un sistema energético destruido que deja a millones de ucranianos sin luz o calefacción en medio del inclemente invierno. La comunidad internacional insiste en mediar para poner fin al conflicto. Incluso Estados Unidos redactó un plan de paz, pero las negociaciones están estancadas. Moscú demanda el desarme de Ucrania y el control total de los territorios invadidos. Y Kiev, que reclama más apoyo de Europa y garantías de seguridad para el futuro, se niega, dejando incierto el final de la guerra. La policía de Reino Unido realizó este lunes el segundo arresto de un ciudadano británico en relación a las investigaciones en el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein. Peter Mandelson, de 72 años, ex embajador de Reino Unido en Estados Unidos, fue retenido por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por supuestamente haber facilitado información oficial a Epstein, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2008 y 2010. Mandelson fue llevado a una comisaría para el interrogatorio. Su detención ocurre 3 días después de que el ex príncipe Andrés fuera arrestado para investigaciones por cargos similares. Las reliquias de San Francisco de Asís se exhiben por primera vez al público con ocasión de los 800 años de su muerte. Casi 400.000 feligreses se inscribieron previamente para contemplar los fragmentos óseos que se encuentran en una vitrina en la Basílica de San Francisco, en la ciudad italiana de Asís. Los franciscanos mantendrán la exhibición hasta el 22 de marzo para revivir su mensaje de paz y fraternidad que lo convirtió en uno de los santos más queridos. Él inspiró al Papa Francisco a adoptar su nombre para su pontificado. La ceremonia de los premios BAFTA que entrega a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas se llevó a cabo anoche en Londres. Estos galardones reconocen lo mejor del cine y la televisión del Reino Unido, pero también en el ámbito internacional, y son considerados la antesala de los Oscar. En la siguiente nota, Ana María Palacios, vamos a conocer a los grandes triunfadores de la noche y los momentos que marcaron esta prestigiosa entrega. Una batalla tras otra. Fue la gran triunfadora de la noche al llevarse el premio más codiciado, mejor película del año en los premios BAFTA. Tú no eres para nada el indicado para mi hija. Mi niña viene de un largo linaje de revolucionarios. Su director, Paul Thomas Anderson, también se alzó con el galardón, consolidando a la cinta como una de las grandes favoritas de la temporada. El premio a mejor actor fue para Robert Aramayo por su interpretación en I Swear. Mientras tanto, Jessie Buckley se llevó el BAFTA a mejor actriz por su papel en Hamlet, destacándose por una interpretación intensa y conmovedora. En la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa, el reconocimiento fue para Valor Sentimental. La gala celebrada en Londres premia lo mejor del cine británico e internacional y son considerados la antesala de los premios Oscar, marcando el rumbo de la temporada cinematográfica. Ley COTAT, al filtro de la Corte. Las reformas que limitan la distribución de presupuestos de municipios y prefecturas se publicaron ya en el registro oficial y rigen desde hoy. Ahora los gobiernos autónomos descentralizados deben replantear sus finanzas. Desde junio, el gasto en inversión subirá al 65% y hasta el año 2028 debe alcanzar ya el 70%. Adriana Bermeo explica la norma. Desde el 1 de junio, por las últimas reformas aprobadas al COTAD, municipios y prefecturas deberán ajustar la distribución de sus presupuestos.
La ley que fija límites a la distribución de los recursos de los gobiernos seccionales ya está en vigencia. Este lunes se publicó en el registro oficial. En términos generales, la norma establece que el 70% de sus recursos se destina a inversión, o sea, a obras, y el 30% a gasto corriente, es decir, sueldos de funcionarios y otros rubros. El cumplimiento de esta regla será escalonada. En 2026, los gastos de inversión deberán ser de mínimo el 65%. En 2027, 68%. Y en 2028 y los años subsiguientes será el 70%. Se considerará dentro de este rubro bienes y servicios para inversión, obras públicas, instalación, mantenimiento y reparación, arrendamiento de bienes, contratación de estudios y servicios técnicos especializados y otros. Se excluyen los espectáculos culturales y sociales, eventos oficiales y eventos públicos promocionales. Si municipios y prefecturas no cumplen con los porcentajes de inversión, las asignaciones bajarán a los mínimos que dispone la Constitución y se informará a la Contraloría General del Estado. Y esta ley urgente que reformó el Código Orgánico de Organización Territorial ya tiene su primera demanda de inconstitucionalidad presentada hoy ante la Corte. El demandante es Andrés Campaña, concejal de Quito. Dos especialistas en Derecho Constitucional consultados por Televistazo coinciden en que las reformas atentan contra la autonomía de municipios y prefecturas. Diego Cuenca con sus observaciones. 6 autoridades y organizaciones políticas anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos, que fija porcentajes a la distribución de los recursos. Dos especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que el problema de fondo es que la normativa le quita autonomía a los municipios y prefecturas. Se estaría atentando contra el artículo 279 de la Constitución, que establece un sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Tenían la libertad de diseñar los presupuestos y la forma como asignar recursos. Ahora la prioridad de ciertos gastos sobre otros las podría establecer el Ejecutivo y eso definitivamente atenta contra la autonomía. La observación es contra el 70% de los recursos que según la ley deben ser invertidos en obra pública y el 30% en gasto corriente. Puede contravenir aquellos principios constitucionales que tienen que ver con la autonomía administrativa, financiera, económica y de planificación. Creo que hay algunos aspectos que no fueron considerados dentro de la reforma que tiene que ver, por ejemplo, con la extensión territorial, la parte demográfica que tienen los cantones y las provincias. Los especialistas destacan que esta vez el Ejecutivo no mezcló varias reformas en una sola propuesta de ley para evitar que la Corte declare la inconstitucionalidad, como ocurrió el año pasado, con la normativa de integridad pública y solidaridad nacional. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República ha cuidado la unidad de materia. El proyecto de ley se refiere a una sola materia. Cumple con esa exigencia constitucional. Además, cuestionan que no justificaron la urgencia económica de la ley. Otro de los reclamos que argumentarán en las demandas es que la Comisión de Desarrollo Económico no permitió la participación de alcaldes o prefectos que habían solicitado ser recibidos para presentar sus observaciones a las reformas que fueron aprobadas el viernes por la Asamblea Nacional. El hecho de que las reformas al COTAD no permitan diferenciar las necesidades de cada municipio es algo que preocupa a algunos alcaldes. De hecho, el tema fue abordado en el programa Políticamente Correcto. Revisemos cuáles fueron los argumentos analizados y debatidos. Gestión de las alcaldías y las... Una vez aprobada la ley, los alcaldes tienen la palabra. 2 de ellos estuvieron invitados a Políticamente Correcto. Uno fue el alcalde de Cuenca. Que yo no he dicho que la ley es mala, su espíritu es bueno. El camino creo yo que no es el adecuado. Y también estuvo la alcaldesa de Muisne, quien además es la presidenta de la Asociación de Municipalidades. Para mí la ley es muy buena. Imagínese usted lo que representa que el 70% de los recursos vayan destinados a agua, saneamiento, infraestructura y el 30% a gasto corriente. Pero no es solo cuestión de si la ley es buena o mala, sino también de lo que está en juego. Y manejan exactamente 8.300 millones anuales. O sea, prefectos, alcaldías y juntas parroquiales rurales. Y van a durar 4 años en sus funciones. Van a manejar esto por 4. Es decir, van a manejar 36
1.000 millones de dólares. Utilizar el dinero en lo que sea más importante para cada región no está en duda. Pero a él le preocupa que la ley no permita establecer justamente eso. ¿Qué es lo más importante para cada región? Que se gasta mucho en fiestas. Hace 3 años Cuenca no era un polo atractivo de turismo y todos sabemos eso en el Ecuador. Hoy en día sí lo es. Nosotros hemos gastado 1.8 millones de dólares en temas culturales. ¿Y las fiestas de Machala? Pero, exacto, ahí va otro tema, Carlos. Entonces, ahí tienen que venir los órganos de control, porque no por 1 o 2 que hagan mal, y creo que sí lo hacen mal, podemos satanizar a todo el tema del valor de la cadena productiva del sector turístico. Más allá de la ley, ella explica que la eficiencia de cada municipio depende sobre todo de este punto. Es la calidad de a quién elegimos, porque alcaldes, prefectos y juntas parroquiales manejan una importante cantidad de recursos. Aproximadamente el modelo de equidad territorial se deposita 300 millones al mes. Claro. Y no solo es la calidad, sino también la cantidad. ¿Podemos sacar el Ecuador adelante con 223 cantones? La respuesta concreta, no, no se puede sacar adelante. Unir cantones, fortalecer regiones, manejar los recursos con eficiencia. No todo está en la modificación del COTAD, pero sí en el debate que, debido a esas reformas, está abierto en el país. Proveer técnicos auditores. El alcalde de Guayaquil reactivó sus redes sociales con un video que cuestiona al gobierno central y destaca sus obras municipales, pero llama la atención porque continúa detenido en la cárcel de Cotopaxi. Esa publicación se difunde a un día de que culmine su licencia. Sin embargo, hoy solicitó al Consejo Cantonal que le extienda hasta el próximo 26 de marzo. Veamos el siguiente informe. 20 días después de que el alcalde de Guayaquil fue detenido, sus redes sociales se reactivaron este domingo con un video de 14 minutos con 40 segundos. Hoy quiero contarles cómo lo hicimos juntos. La publicación es una pieza audiovisual que, con la locución e incluso presencia en cámara de Aquiles Álvarez en el despacho de la alcaldía, describe las obras que realizó desde el inicio de su gestión en 2023. Lo hicimos porque la gente necesita soluciones reales, no discursos. Ese contenido se difunde a pesar de que Álvarez permanece en prisión por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, según la Fiscalía. La ciudad está viva. La persecución política no detiene una ciudad que decidió levantarse. Televistazo conoció que ese video era parte de una estrategia de comunicación para difundirlo el 6 de febrero, cuando se cumplían 1000 días de gestión municipal a cargo de la administración de Aquiles Álvarez. Pero lo publicaron ahora con un mensaje que cuestiona el gobierno de Daniel Noboa. Y aunque otros hayan decidido confrontar en lugar de coordinar, nosotros elegimos la ciudad, siempre la ciudad. Por ahora, Aquiles Álvarez permanece en la cárcel y goza de una licencia sin sueldo, que culmina este martes, pero en un documento firmado por él con fecha 20 de febrero y recibido este lunes 23, solicita al Consejo Cantonal que se le extienda ese permiso entre el 25 de febrero y el 26 de marzo, por motivos estrictamente personales. Para tramitar esa solicitud, los concejales fueron citados a una sesión extraordinaria para ese martes, que será a las 4:30 de la tarde. El asambleísta Sergio Peña será juzgado por asociación ilícita el próximo 18 de marzo en el caso Danubio. Un tribunal de Guayas fijó la fecha del juicio, que se ha pospuesto en 10 ocasiones desde el año 2023. Peña es procesado por una supuesta red de compra-venta de cargos públicos. El asambleísta Sergio Peña será juzgado desde el 18 de marzo por un tribunal de Guayas. Él es uno de los 8 acusados que fueron detenidos en 2022 en los operativos del caso Danubio. Desde entonces es procesado por asociación ilícita y cumple medidas cautelares. Ya tenía esa condición y un llamado a juicio cuando el correísmo lo postuló como legislador, aunque ahora vota con el oficialismo. El juicio está estancado desde agosto de 2023. Se ha pospuesto en 10 ocasiones por distintos motivos. Este es el intento número 11. Según la Fiscalía, el asambleísta Peña lideró una red de compra-venta de cargos públicos y lo probará con 200 testigos y 150 documentos, peritajes, audios y fotografías. Los investigadores interceptaron llamadas telefónicas y realizaron seguimientos a los involucrados. Además, una funcionaria de la aduana confirmó que le ofrecieron $3 millones por poner a Sergio Peña como subdirector de operaciones de la entidad. Grabó las reuniones y las entregó al fiscal del caso. Peña dice que ganará el juicio y demandará a la funcionaria y también al Estado. La teoría fiscal
fiscal sostiene que la red delincuencial creaba cheques y recibos falsos de altas sumas de dinero para simular que tenía los fondos para comprar varios puestos públicos, no solo el de Peña. Si lo declaran culpable, el asambleísta puede ser condenado a una pena de hasta 5 años de prisión. Invierno. Golpe a 6 provincias. Estamos en vivo también, amigos, por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. El invierno pasa factura en los cantones Zapotillo, Pindal y Celica, en la provincia de Loja. En la primera localidad se han perdido cultivos de maíz, cerdos y más de 5.000 truchas. Alejandra Sánchez informa que el temporal también afecta las vías y las zonas rurales. Las intensas lluvias agravan el escenario en los cantones fronterizos de Loja. En Zapotillo, las quebradas que en verano se cruzan caminando hoy superan los 3 metros de alto. Lo que era un paso cotidiano ahora son corrientes violentas que representan un alto riesgo para la población. El impacto golpea con fuerza al sector agrícola y ganadero. Productores reportan la pérdida total de al menos 60 hectáreas de maíz, yuca y guineo, incluidos los cercados agrícolas. Las pérdidas superan los $120.000. A esto se suma la muerte de aves de corral y la pérdida de 6.000 truchas arrasadas por la fuerza del agua. 3 parroquias rurales, Bolaspamba, Mangaurco y Casaderos, permanecen con acceso limitado debido al deterioro de las vías, donde se han abierto grandes huecos. En el cantón Pindal, el desbordamiento de varias quebradas provocan inundaciones tanto en el área urbana como rural. En el centro de la localidad, un vehículo fue arrastrado por la corriente, como quedó registrado en este video aficionado. El municipio realiza recorridos para determinar el número de viviendas afectadas. Mientras tanto, en Celica la situación se agravó la noche de este domingo. A las 22 horas comenzó una lluvia que se intensificó hasta alcanzar su punto más crítico cerca de la medianoche. Las calles se convirtieron en ríos. El agua ingresó a viviendas y arrastró piedras y lodo hacia las calles. Como medida preventiva, se suspendieron las clases. Habitantes, junto a militares, trabajan en la limpieza de escombros. Las lluvias siguen causando daños en distintos puntos del país y también en 6 provincias donde se mantiene la alerta roja. Guayas es la provincia con más cantidad de efectos adversos, mientras que Esmeraldas registra más de 2.800 personas afectadas. Deslizamientos e inundaciones son los efectos recurrentes, como nos muestra Luis Alfredo Zúñiga. El invierno continúa y las afectaciones se incrementan. Las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas en la costa, además de Carchi, Pichincha y Loja en la sierra, se mantienen en alerta roja. Guayas suma 116 inundaciones y reporta deslizamientos, erosiones y 26 lluvias intensas. En total, la provincia registra 163 eventos adversos desde el 1 de enero, con 13 ríos desbordados y 6 con tendencia a desbordarse. Cantones como Durán amanecieron anegados. Este fue el escenario en las ciudadelas Panorama y El Recreo. Según el Cabildo, en solo 12 horas, llovió lo equivalente a un mes. Una situación similar a la ocurrida en más de 15 sectores de Guayaquil. Ya se contabilizan 2.227 personas impactadas por el invierno en Guayas. Esto incluye damnificados y quienes sufrieron algún otro tipo de afectación, pero no abarca a los heridos. Sin embargo, la provincia con más personas impactadas es Esmeraldas, 2.857, y hay 730 viviendas afectadas. En Loja, las intensas lluvias generaron un deslizamiento en el sector Achiral, que obstaculiza por completo la vía al Amor Celica, y la vía alterna también está inhabilitada por otros deslaves. Mientras en el cantón Pindal, 13 familias fueron evacuadas debido a que las fuertes precipitaciones inundaron y afectaron las viviendas del sector San Vicente. Según el último reporte de la Secretaría General de Gestión de Riesgos, a escala nacional se registra hasta el momento 3 personas fallecidas, 1.136 damnificados, 2.597 viviendas afectadas y 35 destruidas, además de 9 puentes colapsados. Ante esta situación se encuentran activos 10 COE provinciales, al igual que 37 cantonales.
alias Mencho. Tentáculos en Ecuador. Ataques de narcotráfico ocurridos ayer en México, el resguardo en lugares como Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán se mantiene, mientras otras localidades incluso ya retomaron la normalidad. Pero para ampliar la información detallada del panorama actual, saludamos ahora a Gustavo Cárdenas de TV Azteca, quien está en Jalisco. Con él nos vamos a conectar ya en los próximos minutos. Sin embargo, ahora vamos a revisar otra información. Veamos. Una de las organizaciones más poderosas de América Latina, el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, se quedó sin su cabecilla. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pone en riesgo su estabilidad y la de sus tentáculos, que llegaron a expandirse incluso hasta Ecuador. Esto hace que las autoridades ecuatorianas pongan sus ojos sobre México por la violencia que se ha desatado en las últimas horas. El impacto no lo vamos a tener ahora. Tomemos en cuenta que la estructura de Jalisco Nueva Generación cambió su forma de administrar. Ellos actualmente son estructura, no son persona. En eso coincide el investigador en crimen organizado, Renato Rivera, que detalla que las alianzas de este cártel no es solo con los lobos, que llegaron a convertirse en el brazo armado y operativo del cártel mexicano. Responden básicamente al mejor postor, a quien le puede enviar cocaína más rápido posible. Pueden ser los choneros, pueden ser los lobos, depende de la organización y el poderío que tengan en cada uno de los países. Agrega que la eliminación de un cabecilla no desmantela automáticamente a una estructura, pero sí la reconfigura. En cualquiera de los dos escenarios es un incremento de la violencia, sea porque se fragmentan o sea pues porque hay otras organizaciones que quieren ocupar esos espacios. Y eso hay que prestar atención porque podría tener repercusiones para el Ecuador si es que se crean nuevas alianzas para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Incluso agrega Santa María en una entrevista para ecuavisa.com. En México ya se menciona a 3 posibles reemplazos del Mencho. Cardinero, el Pelón son los principales y el que lleva el control también del grupo armado. Tomemos en cuenta que ellos ya están hasta uniformados, ya tienen identidad. Por lo que afirma que aún es muy pronto para adelantarse a un escenario de qué pasará en Ecuador, pues los efectos y consecuencias por la muerte del Mencho se podrían ver en las próximas semanas. Y ahora es momento de conectarnos en vivo, ya lo decíamos, con Gustavo Cárdenas en nuestra cadena aliada TV Azteca, quien está en Jalisco precisamente para informar sobre cuál es el panorama actual tras lo ocurrido. Gustavo, adelante, te escuchamos. Hola, muy buena tarde, Juan Carlos, con el gusto de saludarte. Efectivamente nos encontramos en el estado de Jalisco, que estamos en México, y de este lado, pues la verdad es que le hemos pasado muy mal en cuestión de seguridad. Esto tras primero la detención y luego el abatimiento de Nemesio Oseguera, pues alias El Mencho, a quien todos conocíamos e identificábamos como el líder criminal, esta cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues ha tenido una fuerte influencia no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo el occidente de nuestro país en las últimas 2 décadas, Juan Carlos. Y esto, por supuesto, y después de su abatimiento, pues se vino una ola de violencia, no solamente en el municipio de Tapalpa, que para nosotros es muy importante en el estado de Jalisco y en el país, por ser un punto turístico y que cada año recibe a miles y miles de turistas locales e internacionales, sino también porque la ola de violencia se generó en la zona metropolitana de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, pero también en otros estados, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Colima. Es decir, hay una serie de consecuencias negativas tras el abatimiento de El Mencho. Hay un código rojo que se mantiene desde hace 36 horas. Estamos cruzando la línea de las 36 horas con un código rojo, suspendidas muchas actividades económicas, suspendidas todas las actividades culturales, todas las actividades escolares. No ha habido clases. Hasta el momento no tenemos certeza si el día de mañana, martes, se renueva la actividad escolar. En el tema de transporte público, 24 horas no hubo transporte en esta ciudad de Guadalajara, la segunda metrópoli más importante y grande de México. Es decir, estamos en medio de consecuencias que vinieron a causa del abatimiento de este criminal, de este cabecilla, y que parece pues todavía no cesan. Incluso en los últimos minutos todavía tenemos el reporte de algunas localidades, municipios, regiones
en donde se da la quema de vehículos, la quema de comercios, la rapiña, en donde las pequeñas células del crimen organizado pues siguen operando después de la muerte de este capo, de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y que entiendo pues también su influencia llegaba incluso hasta ustedes, hasta Ecuador, hasta allá llegaba la influencia de uno de los narcotraficantes más buscados, más importante, lo buscaba la ley mexicana o las autoridades mexicanas, pero también tenía una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos, ¿no? Es la información que yo les tengo para compartir desde México. Importante información, de hecho, la que nos estás proporcionando para conocer exactamente qué ocurre 24 horas después de estos ataques por parte del narcotráfico en distintos puntos de México. Precisamente esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que todas las vías en México están expeditas. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Las personas se pueden transportar de una ciudad a otra, de un estado a otro con total normalidad? Sobre todo por lo que acabas de mencionar, de que en ciertos puntos el panorama sigue siendo similar al de ayer. Mira, Juan Carlos, es muy delicado el tema de los traslados porque en los estados en donde se ha tenido este tema de la violencia y que se sale, prácticamente se sale del control de las autoridades, pues se ha determinado sí tener algunos retenes, la vigilancia por parte de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, estas corporaciones federales, y también por parte de los estados, pues se han puesto los operativos en forma y activos en las entidades. Déjame te cuento un poquito y en resumen, al menos en el estado de Jalisco, aquí en la entidad en donde ocurrió la detención y el abatimiento del Mencho, fueron al menos lo que tenemos contabilizadas hasta el momento, es que son más de 50 muertes, 30 criminales abatidos, 25 elementos de seguridad abatidos y lamentablemente la pérdida de una vida de un civil, una mujer que estaba haciendo ejercicio en medio de estos actos violentos y que por una bala perdida, pues lamentablemente perdió la vida, fue asesinada. No se sabe quién fue el responsable, no se sabe de dónde salió la bala, es decir, pudo haber sido una bala perdida de cualquier parte de los elementos de seguridad, de los criminales, pero lamentablemente hay una mujer muerta, hay un niño de 8 años de edad que también en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, estaba pasando junto a su familiar y también resulta lesionado, un niño de 8 años. En este momento hay comunidades enteras asoladas por la delincuencia, por el crimen organizado que opera acá en el estado de Jalisco y en todo el país. La situación es difícil, Juan Carlos. Sí. Realmente México se está viviendo a nivel país una situación delicada. Estados completos como el nuestro, el estado de Jalisco, pues está en una situación crítica y código rojo, insisto, y hasta el momento pues parece que no vamos a volver a la normalidad, no al menos hasta el día de mañana. Ok, Gustavo, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Nosotros vamos a seguir pendiente aquí desde Ecuador sobre la situación que ustedes están enfrentando ahora tras estos ataques y que nos has mencionado un dato muy importante, que el código rojo se va a mantener de manera indefinida porque otros ataques en otros puntos también de México están continuando en estos momentos. Gustavo Cárdenas, nuestra cadena aliada TV Azteca, muchísimas gracias por esta información. Les contamos precisamente que la comunidad ecuatoriana en México vive con temor tras esta ola de violencia por la muerte de El Mencho. De los 3.500 compatriotas en ese país que viven en situación irregular, más de 500 residen justamente en zonas críticas donde opera el crimen organizado. Bessie Granja con el informe. Incertidumbre golpea a la comunidad ecuatoriana residente en México. Un gran porcentaje de compatriotas vive en zonas donde se enfrentan facciones vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación, al que pertenecía el abatido Cabecilla. Aproximadamente somos unas 200 familias que vivimos aquí en Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco. Liliana Medina es una ecuatoriana que vive en ese estado. Muestra videos de cómo están las carreteras este lunes. Desoladas y con decenas de vehículos incinerados, rastro de la violencia desatada. El día de ayer se escuchaban helicópteros, balazos y el día de hoy también han suspendido clases, han suspendido actividades y estamos todavía en casa resguardados cada familia. Explica lo complejo que ha sido abastecerse de comida y gasolina. Hay muy pocas tiendas pequeñas en las cuales la gente está comprando. Algunas personas sí han dicho pues que se quedaron sin alimentos. También el tema de gasolinas, nos pasan por chats donde hay una gasolinera abierta para poder abastecer. La poca gente que ha salido y nos ha comentado, no hay movimiento en las calles. Ante cualquier emergencia, la Cancillería de Ecuador habilitó el número de asistencia para migrantes. +52 552 302 8953
y el correo sección.ecumex@cancillería.gov.es. Anabela Mesa es la presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, Ecuarmex. Como digo, afortunadamente no hemos tenido temas que lamentar y esperamos que continúe así la situación. Igual muy pendientes también de las disposiciones de las autoridades locales para poder transmitir la información a los ecuatorianos. Según Ecuarmex, en ese país viven 3.500 connacionales con residencia legal y más de 10.000 en tránsito irregular. Y ahora vamos a hablar de la violencia criminal en la provincia de Manabí, que no se detiene. Hoy se hallaron al menos 7 cadáveres en una comunidad del cantón Jama, en el norte, mientras que el fin de semana 4 personas fueron asesinadas en Manta. La violencia vuelve a marcar el pulso de Manabí. Solo en lo que va de este lunes, 12 personas han sido asesinadas en distintos puntos de la provincia. La madrugada más cruda se vivió en la comunidad Camarones, en el cantón Jama. 7 personas fueron acribilladas. Sus cuerpos quedaron en el patio de una vivienda ubicada frente al mar. Entre las víctimas hay un adolescente de 16 años. Según el reporte policial, sicarios llegaron en lanchas, los sacaron de la casa y les dispararon en el patio. Horas después, en San Vicente, en la vía hacia la parroquia Canoa, 2 personas fueron atacadas a tiros dentro de una tricimoto, y en el sector El Barraganete del cantón Pichincha, 3 personas más fueron asesinadas. La cadena de ataques no es aislada. El fin de semana dejó otras 6 víctimas, una en Chone, una en Rocafuerte y 4 en Manta. En esta última ciudad, un hombre de 50 años fue acribillado en el barrio Palo Santo. Su hijo de 3 años resultó herido. A la altura de su pabellón de La Oreja. Sin embargo, el menor se encuentra ya fuera de peligro, se encuentra estable. El domingo al mediodía, también en Manta, 2 mujeres fueron asesinadas mientras se movilizaban en un automóvil a la altura de la avenida 4 de noviembre. El hombre que las acompañaba quedó herido. Donde son interceptados por personas que se movilizaban en una motocicleta y proceden a dispararles a los ocupantes de este vehículo que se encontraba en circulación. Con estos hechos, en menos de 2 meses, Manabí bordea ya las 150 muertes violentas. Tras el paso de Mario Godoy por la presidencia del Consejo de la Judicatura, la crisis e inestabilidad en la función judicial se agudizó. Un informe del Observatorio de Derechos y Justicia indica que la debilidad institucional hace más permeable el sistema al crimen organizado y la política. Bastaron 3 meses para que bajo la sombra de Mario Godoy, las críticas, señalamientos y desconfianza de la ciudadanía hacia la función judicial se agudizaran. Un informe elaborado por el Observatorio de Derechos y Justicia reveló que el paso de esta figura desató una crisis que sacudió a toda la función judicial, pues también generó un cambio de timón en la Corte Nacional de Justicia, con la renuncia de José Swing como parte de los responsables de la designación de Godoy. Por el propio diseño es altamente vulnerable la función judicial a los intentos constantes de cooptación por parte del poder político. En este caso lo hemos visto claramente de parte del Ejecutivo. La denuncia de presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar a un acusado de narcotráfico reveló la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado dentro de las estructuras del Estado. La salida de Godoy solo marca el cierre de un capítulo y el inicio de otro. La activación de los mecanismos para elegir su reemplazo son una muestra más de la intromisión de la política. Se hizo un reemplazo que constituye cierto fraude a la ley, la instrumentación de tantas instituciones y la imposición artificial de un impedimento a quien legítimamente y legalmente tenía que ejercer el cargo, como lo es Alexandra Villasís. La sucesión de Mario Godoy ya está empañada por inconstitucionalidades e ilegalidades. No le correspondía al señor Damián Larco ocupar el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. De la reconfiguración del Consejo de la Judicatura también dependerá la elección de jueces nacionales y provinciales, un proceso que deberá esperar. Porque como está, no tiene la calidad jurídica, ni ética, ni moral para llevar adelante el concurso. Concuerdan que ante la presión política, el único contrapeso real es la sociedad civil vigilante. Una jueza de Guayas admitió la acción de protección entregada por Alexandra Villasís, suplente de la presidencia de la Judicatura, quien podrá presentarla nuevamente en Quito. Ella recalca que no desistirá.
El camino de Alexandra Villasís para recuperar su espacio como presidenta del Consejo de la Judicatura sigue cuesta arriba, tras presentar una queja en contra de la jueza de Guayas, Natacha Centeno, por no tramitar la acción de protección que interpuso hace 11 días. Este lunes Centeno informó que la demora se dio porque se fue la energía eléctrica en la unidad judicial y consecuentemente no había internet. Luego se fue de vacaciones y quedó un juez subrogante que tampoco atendió el recurso. Al reincorporarse a su despacho, la jueza declaró que no es competente y decidió inadmitir la acción de protección. Considera que debía ser presentada en Quito. Alexandra Villasís, mediante un comunicado, señaló el retardo injustificado cuando una causa constitucional debe resolverse de inmediato, pero explicó que lo hecho por la jueza la habilita a presentar nuevas acciones legales para que se declare la violación de sus derechos. Reiteró que no va a desistir. La Casa Blanca publicó la lista de productos exentos de la sobretasa del 15% impuesta por el presidente Donald Trump. En el caso de Ecuador se han considerado 215 subpartidas que cubren aproximadamente el 33% de las exportaciones a ese mercado. Adriana Bermeo puntualiza los productos. Este martes entrará en vigencia el nuevo arancel global del 15% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones que llegan a ese país. La medida durará 150 días y pasado ese plazo solo puede renovarse con la aprobación del Congreso, pero no todos los productos pagarán esa sobretasa. La Casa Blanca publicó una lista de importaciones exceptuadas. En su cuenta de X, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, dijo que a diferencia de la versión anterior que contemplaba 119 productos, esta actualización incluye 215 subpartidas y cubre aproximadamente el 33% de nuestras exportaciones a ese mercado. En la lista de los 25 productos más exportados desde Ecuador a Estados Unidos, 13 pagarán arancel y 12 no. Entre los beneficiados sin sobretasa están cacao en grano, banano, mango, pitahaya, piña y palmito. Son productos que no necesariamente se producen de manera suficiente en Estados Unidos. Sí pagarán la sobretasa del 15% más del arancel fijo el camarón, el producto que Ecuador más exporta a Estados Unidos, flores, conservas de atún, brócoli, llantas, café y otros. El Ecuador continúa pagando el arancel por no contar con un acuerdo comercial. Es decir, eso se mantiene fijo. Los países que tienen un acuerdo comercial en la región, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú y los centroamericanos, seguirán con un arancel cero y solo se suma el 15% sobre tasa. Sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, el gobierno ha dicho que el proceso de negociación está en curso y que continuará dentro de los marcos normativos de acuerdo con la agenda bilateral. Ecuador ya se contactó formalmente con la oficina del representante comercial de ese país. La cantautora ecuatoriana Brenda se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, representando a nuestro país en la categoría folclórica. Ella compite con artistas de Argentina y España. Ana María Palacios nos cuenta cómo le fue y además cómo puede usted votar para que ella avance en la competencia. Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Échale marita. Con el tema Capullito, la cantante ecuatoriana Brenda representó al país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo? Acompañada de bailarines y músicos, hizo vibrar al escenario de la Quinta Vergara con una puesta en escena llena de fuerza, identidad y emoción. En la competencia folclórica se enfrentó al dúo argentino Campedrinos, que obtuvo 6.3, a la española María Peláez, con 6.1, mientras que la ecuatoriana alcanzó 5.9, un resultado que generó molestia entre el público presente. Parece que la nota no le gustó al público, la nota de Ecuador, pero el martes pueden sumar, pueden aumentar todos. Brenda tendrá una segunda presentación este martes y el apoyo del público será fundamental para que siga avanzando. Para respaldarla puede ingresar a la página oficial de Mega del Festival de Viña y votar por ella. Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo?
importante apoyar el talento ecuatoriano. Muchos éxitos a Brenda. Gracias, amigos, por su sintonía. Mañana en Contacto Directo estará Miguel Ángel González, el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para analizar el acuerdo ministerial de flexibilización laboral. Además nos acompañará René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, precisamente para describir la ola de violencia desatada en ese país tras la muerte del narcotraficante que encabeza el cartel Jalisco Nueva Generación. Información, amigos, siempre actualizada y oportuna en nuestra web ecuavisa.com. Buenas noches.